Hola. Sí. ¿Se escuchó? Muy interesante. Bueno, a continuación les voy a presentar esta última mesa, donde tocarán el tema experiencias en programas asistenciales específicos implantados para el trastorno límite de la personalidad. En esta mesa estamos con Eduardo Ruiz Parra, psiquiatra, jefe de sección del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Basurto, profesor asociado del Departamento de Neurociencia de la Universidad del País Vasco. Además contamos con José Manuel Granada López, graduado en Enfermería, especialista en Enfermería de Salud Mental y coordinador de Salud Mental de Aragón. Primero agradecer la invitación a las jornadas por parte de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría. Y bueno, la presentación que os voy a hacer va un poco de algo que está en marcha y que está cambiante, que es cómo hemos ido constituyendo, hemos ido haciendo un cambio en un hospital de día, ¿no? Que lleva ya unos cuantos años de funcionamiento, lleva desde el 99, 98 creo que se fundó, a un modelo que incluye la terapia dialéctica conductual como producto de haber trabajado con trastornos de personalidad dentro del servicio con este modelo. Está en cambio este programa. A ver, sí. Nosotros, yo trabajo en un servicio de psiquiatría en el Hospital de Basurto, el Hospital de Universidad de Basurto, y nuestro servicio de psiquiatría tiene una unidad de trastornos de alimentación. Esta es una unidad que tiene un sector, no hay varias unidades en Vizcaya, y la nuestra en concreto, las distintas unidades tienen algunos dispositivos, otros no, y en concreto nosotros atendemos ambulatoriamente a una área amplia, atendemos a todo Bilbao y lo que sería el corredor del Calava, que es la salida del norte de Burgos, ¿no? Hasta el Valle de Mena. Y también, ¿no? tenemos la responsabilidad de llevar adelante, ¿no? El hospital de día de trastorno de alimentación de adultos. Un hospital de día es toda la parte de adultos. Y luego además, ¿no? En nuestro hospital está la unidad de psiquiatría infanto-juvenil, ¿no? La de hospitalización y psiquiatría infanto-juvenil de Vizcaya está situada en nuestro hospital. Entonces también tiene un hospital de día infanto-juvenil, que es general, no es específico de alimentación, y tiene un programa. En concreto, el programa del que voy a estar hablando no se refiere a la unidad de adultos y en concreto al hospital de día. Nuestro hospital de día de adultos, esta es un poco la definición que tenemos, incluimos hasta 10 pacientes, está abierto 5 días a la semana y a los pacientes se les suele hacer un contrato terapéutico de 3 meses que es renovable. Es decir, ¿no? Si a los pacientes les va bien, se puede renovar ese contrato, ¿no? Siempre y cuando no haya gente en lista de espera. Normalmente cogemos el sector que comentaba antes, ¿no? Pero como otros sectores no tienen un hospital de día tan amplio como el nuestro, pues en muchas ocasiones cogemos pacientes de otros sectores. Nos llaman psiquiatras de otros sectores y los cogemos. El personal sería una enfermera, ¿no? Que está a tiempo parcial, ¿no? Una psicóloga, 3 psiquiatras y un endocrinólogo, todos a tiempo parcial, ¿no? Que atendemos tanto el hospital de día como la asistencia ambulatoria. Y tenemos también a tiempo parcial una auxiliar administrativa. Y atendemos a la leche nerviosa, bulimia nerviosa grave, trastorno de la conducta alimentaria grave en el hospital de día. El hospital de día empieza a menos 10 y les damos a los pacientes una comida y una merienda y luego se llevan a cabo una serie de actividades, ¿no? Dentro del propio hospital de día psicoterapéuticas. Ya os he dicho que lleva 15 años en funcionamiento y la experiencia en estos 15 años, ¿no? Es que cada vez al haber mejorado mucho los dispositivos ambulatorios, ¿no? Y cada vez está más, pues bueno, se nos da mejor tratar a los pacientes, ¿no? A lo largo de nuestra experiencia y nuestro recorrido, pues cada vez llegan a este hospital de día pacientes, o digamos pacientes mucho más graves, ¿no? Entonces el perfil del paciente ha ido cambiando
cambiando con los años. Las pacientes que nosotros vemos ahora mismo, ¿no?, son pacientes que te las definen un poco estas características que os he puesto aquí, ¿no? Son pacientes con bastante menor motivación al cambio que la media de las pacientes que llegan a la unidad general y con bastantes dificultades con el compromiso. Tienen mayor gravedad, el trastorno de alimentación. Generalmente son pacientes que han pasado por múltiples tratamientos, ¿no? Algunas incluso han pasado pues, por distintos dispositivos, ¿no?, y han ido saltando de uno a otro. Tenemos mucha flexibilidad para pasar pacientes de un dispositivo a otro. Si tengo un dispositivo, pues nosotros cogemos pacientes de otro dispositivo y el otro dispositivo coge pacientes nuestros, ¿no?, para que los pacientes puedan renovar su tratamiento en distintos centros. Son pacientes con mayor cronicidad. Y la comorbilidad en estas pacientes que van a ser incluidas en hospital de día es la norma. Es raro que estas pacientes solo tengan un diagnóstico de trastorno de alimentación. Y la comorbilidad está en trastornos del eje 1, con cuadros depresivos, ¿no?, algunos graves, con trastorno obsesivo-compulsivo y con trastorno por uso de alcohol y otros tóxicos, ¿no? La verdad es que vemos más trastorno por uso de alcohol que tóxicos en la práctica, no me digáis por qué, porque está abierto el hospital de día que trastorno por uso de tóxicos, porque hay una buena coordinación con las unidades de drogodependencias. Además, también, ¿no?, la comorbilidad con trastornos de personalidad, sobre todo en purgativas del clúster B, y otro tipo de trastornos de personalidad, ¿no?, en menores nerviosas restrictivas, ¿no?, y con perfeccionismo clínico, ¿no? Y luego suele haber la necesidad de tener que abordar múltiples problemas de conducta, ¿no? Hay muchos pacientes pues, con graves problemas de impulsividad en distintas áreas. Entonces, ese es un poco el perfil de paciente que tenemos, ¿no?, que ha ido evolucionando con el tiempo y cada vez se ha hecho un paciente más complejo, ¿no?, hasta el punto de que en nuestro medio como tal no hay hospitales de día para trastornos de personalidad. Había un proyecto ya firmado por personal de Osakidetza y todo, no estaba con vía libre para hacerse. Llegó un cambio de gobierno, se paralizó y luego llegó la crisis, ¿no? Y aunque todos los consejeros de sanidad prometen que en cuanto haya dinero va a ser uno de los primeros proyectos que se ponga en marcha, ¿no?, lo cierto es pues, que todavía no se ha puesto. Está diseñado, incluso se financió la evaluación de necesidades por parte del gobierno vasco y es algo que probablemente sea, pero ahora mismo no es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchos pacientes, sobre todo mujeres, ¿no?, que tienen comorbilidad con un trastorno de alimentación o un trastorno de personalidad grave, acaba siendo su hospital de referencia. Es decir, ¿no?, como que tenemos muchas pacientes con trastorno límite. Esto por un lado. Por otro lado, un poco quiero comentaros el contexto en el que nos movemos en el hospital, ¿no? El hospital es un hospital nuestro que ha apostado siempre mucho por la psicoterapia y por los programas también de formación en psicoterapia. Entonces, pues tenemos un plan de formación. Nos hemos formado en varios tipos de psicoterapias específicas para el trastorno límite de la personalidad. En concreto, hay formación en el equipo, ¿no?, para trastornos en terapia focalizada transferente, para la terapia de conductual. Y se está llevando a cabo, ¿no?, pues un programa de tratamiento de pacientes con trastornos de personalidad, fundamentalmente con trastorno de personalidad, con ambos tipos de tratamientos. Entonces, yo pertenezco a este programa, aparte de trabajar en la unidad de alimentación. Entonces, empezamos con los pacientes con trastorno de personalidad y hemos ido adquiriendo un manejo, ¿no?, de las técnicas, de las estrategias de este tipo de terapias, ¿no? Y según lo hemos ido haciendo, ¿no?, pues esto se ha ido trasladando en parte, ¿no?, a la unidad de trastornos de alimentación, ¿no?, en parte porque muchas pacientes de la unidad de trastornos de alimentación, ¿no?, compartían clínica, compartían psicopatología con los pacientes con trastorno de personalidad, ¿no?, sobre todo patología de impulsividad, ¿no?, etcétera, etcétera, y porque veíamos, ¿no?, que en los trastornos de la personalidad, primero de una forma individual, por ejemplo, ¿no?, sabéis que en la DBT hay una cosa que se hace, ¿no?, que es enseñar habilidades en grupo, ¿no? Entonces, con muchas pacientes de alimentación empezamos a enseñarles habilidades individualmente a ver qué tal funcionaba esto, a ver si era algo útil, no era algo, y como la experiencia fue positiva, pues nos decidimos a dar el paso, ¿no?, de hacer una remodelación del hospital de día, ¿no?, de tal forma que el hospital de día está configurado, ¿no?, como una unidad basada en la terapia de conductual, en todos los ingredientes.
La terapia dialéctica conductual es una terapia que creó Marshall Linehan, ¿no? Es la terapia que más evidencia clínica tiene, ¿no?, en trastorno límite de personalidad. Es una terapia que inicialmente se originó para tratar autolesiones en mujeres, ¿no?, que era la población con la que trabajaba Marshall Linehan inicialmente. Y lo que tiene 4 componentes esta terapia, ¿no?, que tratan de suplir las necesidades que se entiende que tienen estos pacientes, los pacientes con trastorno límite de personalidad. Habría un componente que sería la terapia individual. La terapia individual, bueno, mejor os empiezo por el componente de la terapia grupal. Habría un componente que es los grupos de psicoeducativos, ¿no? Son unos grupos donde se enseñan habilidades en un formato pues, muy cercano a una clase. Es un formato muy estructurado, ¿no? Estos grupos, ¿no?, lo que tratan es, el modelo de Marshall Linehan es que estos pacientes hay una serie de habilidades que no tienen, entonces hay que enseñárselas, ¿no? Y las habilidades en concreto, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Tú se las enseñas, ¿no?, pero luego tienen que intentar aplicarlas en determinados contextos, ¿no? Entonces la terapia individual se va a dirigir, ¿no?, a varias cosas. Una, a que los pacientes diseñen, primero, a crear unas condiciones que permitan que el tratamiento sea efectivo. Esto es muy importante en los pacientes con trastorno límite y también en los pacientes con un trastorno de limitación. No cualquier cosa que hagamos con los pacientes puede ser efectiva. Primero se necesitan unas condiciones mínimas, ¿no? Entonces se trabajan en la terapia individual estas condiciones mínimas, ¿no? ¿En qué condiciones o qué requisitos te voy a pedir a ti para que tú te puedas beneficiar de las cosas que yo te voy a proporcionar? También, ¿no?, la terapia individual se dirige, ¿no?, a motivar al paciente, ¿no?, a facilitar que esté motivado para hacer cambios, ¿no? Y se va a dedicar también, ¿no?, a individualizar el uso de habilidades, ¿no?, de los distintos problemas que vaya encontrando con el paciente. El tercer elemento, ¿no?, sería el coaching telefónico. El coaching telefónico sería que se ofrece al paciente, ¿no?, la posibilidad de un contacto en el modelo original de 24 horas todos los días de la semana, de tal forma, ¿no?, que en un formato muy concreto, no es que el paciente puede llamar para hacer lo que quiera, ¿no?, sino que llama con un problema concreto que tiene que definir, ¿no?, tú le vas a dar una solución, en concreto el uso de una habilidad, y se supone que hay un contrato por el cual está obligado, ¿no?, a cumplir con la habilidad que tú le propones, ¿no? Y ese es un poco el contrato que haces con el paciente, ¿no? Normalmente es una relación breve, ¿no?, y tiene un sentido muy concreto. Entonces, el coaching telefónico no se utiliza de cara a intentar generalizar las habilidades del paciente, ¿no?, en situaciones de la vida cotidiana, y en nuestro programa de trastornos de personalidad, hemos llevado el compromiso, ¿no?, de que no es 24 horas todos los días de la semana, ¿no?, pero lo hacemos 5 días de la semana, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Este es un poco hasta las 3 de la tarde. Quien coge el teléfono es el terapeuta individual de referencia del paciente, y a partir de las 3 de la tarde tenemos un teléfono de coaching con el que hacemos una especie de guardia de coaching. Cada uno de nosotros lo tiene una semana, etc. Y por último, ¿no?, un ingrediente también que se utiliza, ¿no?, sería el ingrediente de añadir supervisiones del equipo terapéutico, una reunión del equipo que nosotros hacemos semanalmente, ¿no?, y que es un poco especial. Es un poco especial, ¿no?, en el sentido de que sigue los principios de la LBT, ¿no? Tiene una jerarquía, se usa de una determinada manera, no se buscan posiciones dialécticas, en fin, tiene unas características un poco especiales. La idea de este tipo de supervisiones es mantener al terapeuta, ¿no?, con menos riesgo de... a ver si... con menos riesgo de actuar su contratransferencia, ¿no?, que es muy frecuente en estos pacientes, ¿no?, mantenerlo motivado, entrenado, ¿no?, hacer que el terapeuta no pierda la parte compasiva en tratar al paciente, ¿no?, ayudarle a relativizar las cosas, ¿no?, en fin, ¿no?, pues un poco es un soporte muy importante para la terapia, ¿eh? Los pacientes que se incluyen ya saben que se puede llegar a hablar de ellos, ¿no?, en esa supervisión. Los grupos, ¿no?, enseñan una serie de habilidades. Ahí veis
En concreto, los grupos se dividen en varios módulos donde se enseñan habilidades distintas, ¿no? Cada habilidad también, ¿no?, va dirigida a dar salida, ¿no?, a unas necesidades que se entiende que tienen los pacientes con un trastorno límite, ¿no? En concreto, las 4 habilidades que siempre están en una terapia dialéctica conductual serían las habilidades de conciencia o de mindfulness, ¿no?, que sobre todo se dirigen a que el paciente pueda observarse a sí mismo de una forma distinta, no enjuiciadora, ¿no?, más perceptiva de sí mismo, ¿no?, para entender qué le está pasando, ¿no?, de una determinada manera. También se utiliza, ¿no?, en situaciones en las que existe disociación. Luego están las dificultades de las emociones, las habilidades interpersonales, ¿no?, para manejar los problemas variados que tienen estos pacientes, ¿no?, y las habilidades de tolerancia al malestar, que se dirigen, ¿no?, a regular momentos de malestar, ¿no?, de 2 maneras, ¿no? Una, no llevando a cabo los comportamientos impulsivos típicos que se tienen en esos momentos, ¿no?, lo que sería habilidades de supervivencia a las crisis, ¿no?, que lo que hacen es dar alternativas, ¿no?, al comportamiento que está teniendo el paciente impulsivo, y las otras que son habilidades de aceptación, ¿no? 2 elementos importantes en la terapia dialéctica conductual son, que comentaba Fernando, uno es la validación, ¿no? Siempre se trata de que el paciente vive en un entorno en el que sus pensamientos, sus emociones, sus ideas, ¿no?, son sistemáticamente invalidadas, ¿no? Entonces se pone mucho cuidado, ¿no?, en que el paciente entienda que sentir algo no es un problema, ¿no?, que puede ser algo válido, ¿no? Quizás se pone más hincapié, ¿no?, en qué quiere hacer uno con eso que siente, ¿no? Yo puedo sentirme enfadado porque me ha pasado esto, ¿no? Es más, estos pacientes muchas veces tienen situaciones reales en su vida, ¿no?, que justifican claramente que se sientan así, ¿no? Se hablaba también esta mañana un poco del trauma, ¿no? Y muchas veces el problema que nos encontrábamos en estos pacientes era que el trauma no solo era algo del pasado, sino que estaba presente en el día a día, ¿no? Estos pacientes seguían viviendo con los elementos traumáticos. En principio, ¿no?, en terapia dialéctica conductual, ¿no?, cuando alguien se define un problema, es una terapia en base conductual, ¿no?, defines determinados comportamientos problemáticos, defines problemas, ¿no?, haces un análisis de los mismos, ¿no?, y tratas de resolverlos, ¿no? Entonces tú puedes hacer 4 cosas con un problema que tengas. Una de ellos es empeorar las cosas, que es lo que suelen hacer estos pacientes, ¿no?, llevar a cabo comportamientos impulsivos, ¿no?, que tal vez disminuyan en ese momento la emoción asociada al problema, ¿no?, pero empeoran la situación a medio plazo. Puedes aprender a no dar esa respuesta impulsiva, ¿no?, y ver si pasa ese momento de encontrarte con ese malestar. Esas son las habilidades de tolerancia al malestar, ¿no?, de crisis. Puedes, si el problema se puede cambiar, ¿no?, aprender a cambiarlo, ¿no?, aprender a ser resolutivo con ese problema, ¿no? Pero si no se puede cambiar en ese momento, ¿no?, hay habilidades también para aceptar que hay cosas que en ese momento no puedes cambiar, ¿no?, y tienes que vivir con esa situación. Yendo al tema de alimentación, ¿no? La terapia dialéctica conductual, ¿no?, ha sido utilizada ya, ¿no?, en tanto trastorno de alimentación primario como en la comorbilidad de trastorno límite de personalidad con trastornos de alimentación. ¿Por qué se pensó en utilizar la terapia dialéctica conductual en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pues tiene ciertas ventajas, ¿no? Una de ellas es que, en general, la terapia dialéctica conductual no es una terapia que sirve para pacientes muy difíciles de tratar, ¿no?, y que da un montón de estrategias técnicas para manejar dificultades con los pacientes, ¿no? Está lleno, ¿eh? De hecho, Fernando creo que asistió a una clase mía que nos tiramos 9 horas hablando de estrategias técnicas para manejar situaciones difíciles, ¿no?, muy concretas además. Además, ¿no?, te provee de habilidades de regulación emocional. Entonces, muchas de las teorías preponderantes en trastornos de alimentación es que los comportamientos alimentarios son reguladores emocionales las más de las veces, ¿no? Entonces, ayudas a regular esas emociones. También, ¿no?, hay un montón de estrategias de compromiso, ¿no? Son pacientes ambivalentes, con dificultades para cambiar, ¿no? Y también tienes muchas habilidades, ¿no?, que van dirigidas a favorecer que el paciente se enganche, ¿no? Algunas incluso tomadas del marketing, y del puerta a puerta de venta a domicilio, hasta esas.
se meten en la terapia dialéctica conductual. También, ¿no? Un problema que muchas veces se encuentra con estos pacientes es que ellos quieren cambiar una cosa, ¿no? Pero cuesta cambiarla, ¿no? Y en un momento determinado, por mucho que quieran cambiar algo, en ese momento todavía tiene que aguantarse contenerlo, ¿no? Entonces, las estrategias de aceptación ayudan a que el paciente, ¿no?, se mantenga en momentos difíciles donde el cambio todavía no es posible. Luego hay una serie de estrategias de gestión de casos, ¿no?, que van dirigidas a que el paciente tome una participación muy activa en el tratamiento, ¿no? En la terapia dialéctica conductual siempre se prefiere que sea el paciente quien se saque las castañas del fuego a sacárselas tú. Si tiene un problema con otro terapeuta, le enseñas cómo manejar ese problema con el terapeuta, pero no le llamas tú al terapeuta, ¿vale? Esto no siempre ocurre así, ¿vale? Por ejemplo, si se da una situación clara en la que el poder del otro terapeuta le va a impedir hacerlo, ¿no?, pues igual le llamas, ¿vale? Pero siempre intentas que él se saque las castañas del fuego. También, ¿no?, el equipo de consulta es muy útil, ¿no?, para evitar el burnout terapéutico, ¿no?, que tú te quemes, ¿no?, te ayuda bastante. Luego es un enfoque muy peyorativo, de validación, orientado a no enjuiciar, ¿no?, orientado a no invalidar las experiencias que te está hablando el paciente, ¿no? Entonces esto es especialmente útil, ¿no?, en alguien que ya de por sí va a estar constantemente enjuiciándose e invalidándose. Y también, ¿no?, otra cosa interesante que tiene la terapia dialéctica conductual, ¿no?, es que terapias específicas para pacientes con trastornos de la personalidad hay unas cuantas que antes se veía, ¿no?, pero no todas te permiten tratar a la vez un problema de conducta, ¿no?, y el trastorno de personalidad. Por ejemplo, si tú estás haciendo terapia focalizada en la transferencia, tú puedes tratar la estructura de la personalidad, pero la terapia focalizada en la transferencia no tiene ninguna estrategia para impedir que alguien lleve a cabo una conducta. ¿Entendéis este aspecto? ¿Vale? Por ejemplo, si tú tienes un trastorno de alimentación y estás tratando a alguien en terapia focalizada con la transferencia y crees que eso es un problema, le vas a orientar a una unidad de trastornos de alimentación. Aquí lo puedes tratar dentro del mismo marco de la terapia. Los antecedentes que había sobre tratamientos de trastornos de alimentación, ¿no?, sobre todo iban dirigidos a las publicaciones que había, ¿no?, de ensayos clínicos, sobre todo iban dirigidas, ¿no?, a atracones y vómitos, ¿no?, a trastorno por atracones, ¿no?, o a bulimia nerviosa. Incluían sobre todo solo 3 módulos, ¿no?, el módulo de atención plena, el de regulación emocional y el de tolerancia al malestar, ¿no? Y eran versiones reducidas, ¿no?, que también incluían una terapia individual. Esto es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es, hemos incluido los 4 componentes, todas las pacientes que están en hospital de día tienen acceso al coaching telefónico, ¿no?, igual que tendrían los pacientes de trastornos de personalidad, y solo que se integran dentro de los componentes, ¿no?, otras actividades, además de las propias de la terapia dialéctica, que están en el hospital de día. Es decir, los pacientes asisten a los grupos o a las terapias que tengan que asistir. En la terapia individual se incorpora esta estructura de la terapia dialéctica conductual, ¿no? Una cosa importante, ¿no?, es que la terapia dialéctica conductual tiene una jerarquía a la hora de tratar al paciente individualmente. Esto es fundamental, es una de las mejores cosas que ha diseñado Marshall Linehan, ¿no?, y es totalmente sensato. Si un paciente tiene un riesgo para su vida, no puedes trabajar psicoterapéuticamente nada más. Tienes que ir a eso, y eso tiene que ser el objetivo principal el día que entre el paciente en tu sesión. No puede estar hablándote de cómo le va en el colegio si está intentando suicidarse o si está con una situación, ¿no?, y esta es la modificación para la alimentación, con el tema alimentario que pone en ese momento en riesgo su vida, ¿no? Esto es una modificación respecto a la DBT típica. En la DBT típica las autolesiones, ¿no?, y las ideas suicidas y los comportamientos suicidas van en primer lugar, ¿no? El trastorno de alimentación va en primer lugar, pero también va en primer lugar si, por ejemplo, alguien está vomitando 5 veces al día. Que puede entrar en una situación de riesgo o está con un índice de masa corporal de 13, ¿no?, y una bradicardia, ¿vale?, eso pasaría en primer lugar. En segundo lugar, siempre están aquellas cosas que amenazan con ir a la terapia. Si un paciente no te va a la terapia, llega tarde al comedor, no tal, es imposible tratarle, ¿no? Entonces, no te puede hablar de otra cosa si sus comportamientos amenazan el poderle ayudar, ¿vale? Siempre va un poco con esa jerarquía. Y en el tercer lugar está lo que se llama los comportamientos que alteran o que amenazan la calidad de vida, ¿no?, que serían la mayoría de los comportamientos que tienen pacientes.
Se trabaja mucho para que el paciente vea, ¿no?, cómo objetivos a medio plazo no chocan mucho con los comportamientos. Los comportamientos que tienen en este momento no se caracterizan como inválidos, se les da una validez, se dice, es normal que tú te atraques, es normal que tú vomites, ¿no? Esto es algo que a ti te sirve para algo, ¿no? ¿Para qué te sirve? ¿Vale? El problema es que eso te impide llegar a otro punto, ¿no? Entonces, hay que buscar y hay que trabajar, ¿no?, el tema de la motivación del paciente, ¿no?, para que vea que realmente eso es un obstáculo para mejorar, ¿no? Y eso es una parte de la negociación con el paciente importante. No se impide, la terapia dialéctica conductual no impide utilizar cualquier técnica, estrategia de la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿no?, en un paciente. La puedes utilizar, no hay ninguna contraindicación. Entonces, la terapia más utilizada en trastornos de alimentación, ¿no?, viene de 2 vías, ¿no? Yo diría de 3, pero las que nosotros más utilizamos es el modelo de Fairbairn, ¿no?, en Inglaterra, ¿no?, y otro modelo, ¿no?, que es el de Janet 3, ¿no? Entonces nosotros utilizamos esas intervenciones y las acoplamos dentro de la terapia dialéctica conductual. Esto, por ejemplo, veis, es un modelo de mantenimiento de Fairbairn clásico, ¿no?, para anorexia nerviosa restrictiva, para bulimia nerviosa y para anorexia nerviosa purgativa, ¿no? ¿Vale? El grupo de habilidades que hemos diseñado, ¿no?, que está en cambio, está en movimiento, ¿no?, está en revisión, vamos viendo qué tal va, ¿no?, es este, ¿no? Al final decidimos hacer 3 sesiones de introducción y habilidades de conciencia. Introducimos algo que ya está en el grupo de Mark Salinehan y compañía, ya están empezando a pensar que podría ser interesante incluir, ¿no?, que es un grupo, ¿no?, dedicado específicamente a enseñar a los pacientes a pedir ayuda, ¿no? Entonces, cómo se usa el coaching, hacemos role-playing además, ¿no?, porque alguien te puede llamar al coaching e inhabilitar la posibilidad de que le des una ayuda, ¿no? Entonces eso se trabaja en el grupo. También se trabaja estrategias de supervivencia de las crisis en 2 sesiones, ¿no?, habilidades de aceptación en una sesión, habilidades interpersonales de resolución de problemas con los otros, ¿no?, en 3 sesiones, ¿no?, de regulación de las emociones en 2 sesiones, y hemos incluido una, ¿no?, que es como un prolegómeno, ¿no?, a la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿no?, a la reestructuración cognitiva. Entonces, esto es como configuramos inicialmente el hospital de día, ¿no?, pero un problema que nos encontramos en el hospital de día no es que las pacientes, no todas son pacientes con un perfil bulímico o purgativo impulsivo, ¿no?, sino que hay un perfil, ¿no?, excesivamente controlado, ¿no?, caracterizado por la inducción y la restricción, ¿no?, gravemente afectado, ¿no? Sabéis que esto es una clasificación, ¿no?, en la que se vería también hay pacientes con baja sintomatología, esos no van a estar en el hospital de día, ¿vale? Para esos pacientes, ¿no?, lo que estamos es probando a nivel todavía individual, no lo hemos metido en el grupo, ¿no?, algunas aportaciones de una derivación de la terapia dialéctica conductual, ¿no?, que es la Radically Open DBT, ¿no?, que es una derivación que han sacado para los trastornos de hipercontrol, ¿no?, de excesivo control, un grupo de Southampton, ¿no?, en concreto Thomas Lynch, ¿no? Entonces, estamos incorporando, ¿no?, todavía individualmente, en las sesiones individuales, ¿no?, el aprendizaje de algunas de estas habilidades. Para este tipo de problemas de sobrecontrol, ¿no?, Lynch propondría que habría 3 déficits nucleares, ¿no?, que serían una alteración en la receptividad y la apertura, ¿no?, con una alta aversión al riesgo de estas personas, ¿no?, evitación de la novedad, ¿no?, cuando hay una retroalimentación crítica de esta evitación, ¿no?, pues se saca de la conciencia, ¿no?, una toma de contacto emocional y de expresión emocional, lo que habitualmente se llama una lexitimia, ¿no?, y una dificultad en la formación de relaciones de intimidad. No es que no formen relaciones o no se manejen socialmente, sino que en realidad las relaciones son pobres, no hay una verdadera intimidad en la relación. Y entonces, pues esto es lo que hay que cambiar, ¿no?, y se proponen muchas cosas, ¿no? Se definen algunos estados de la mente distintos, ¿no? Los estados de la mente es una forma que hay en la DBT, ¿no?, de que el paciente tenga una herramienta para verse a sí mismo, no en un estado como muy impresionista, ¿no? ¿Vale? En la DBT, por ejemplo, cuando tú estás en una situación de explosión, ¿no?, lo que le pides al paciente es que identifique si está en mente emocional, ¿no?, en mente racional, ¿no?, cómo está, ¿no? Entonces es algo muy impresionista, ¿no? Dice, estoy con una emoción muy alta, estoy en mente emocional, ¿no?, y eso le para poder hacer lo siguiente, ¿no? Entonces esto se aplica, ¿no?, en lo que se refiere a la mente fija. La mente fija es
el ejemplo que se pone es el del Titanic, ¿no? Coge a hielos, ¿no? Y dice el capitán del Titanic: a toda máquina y a los hielos que les dé, ¿no? Entonces te la vas a pegar, porque estás sin ver la realidad, ¿no? Centrado en una idea muy rígida, muy concreta, ¿no? Pero sin ver nada, ¿no? La mente fatalista sería un estado, ¿no? En el que te has pegado un golpe con el hielo, ¿no? Con el iceberg, ¿no? Entonces te retiras al camarote y ya no haces nada, ¿no? ¿Vale? Entonces se trata de que el paciente se identifique a sí mismo, ¿no? En esos estados, ¿no? ¿Vale? Y diga: ostras, estoy funcionando de esta manera, ¿no? ¿Vale? Y esto llevarlo a un punto dialéctico, ¿no? En el cual, cuando surjan problemas, sepas hacer algo con ellos, ¿no? Y también no vivas, ¿no? En el no ver nunca un problema, ¿vale? Sería un poco. Vale. Luego se busca también, ¿no? Que los pacientes se metan, ¿no? en enfrentarse a cosas nuevas, ¿no? Eviten la evitación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se den a sí mismos, ¿no? Una idea de que pueden fallar, ¿no? De que pueden tener dificultades, ¿no? Y lo vivan con cierta relajación. Y también, ¿no? un elemento relevante que se mete, ¿no? Es el facilitar la expresión emocional, ¿no? ¿Vale? En aspectos, ¿no? Que yo siempre lo comentaba con un compañero mío de infantil, ¿no? Decía, yo a algunas de mis pacientes de alimentación, ¿no? Les pondría a bailar, ¿no? A hacer el tonto, ¿no? Porque les falta, ¿no? lo que se llama regresión al servicio del yo, ¿no? Se llama en psicoanálisis, ¿no? El poder uno bailar, ¿no? Entrar en una situación regresiva, ¿no? Y volver a ser ti mismo en 5 minutos, ¿no? Que es algo que da la creatividad, ¿no? Que da el juego, ¿no? Y estas pacientes no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces se introducen elementos que permitan, ¿no? Que se suelten, que puedan recibir ese aspecto lúdico, ¿no? Que es necesario para poder hacer cosas. Y bueno, nuestra idea en la unidad, ¿no? Es que esto está en cambio y cosas que tenemos pensadas, pues ampliar esto de la Radical y OpenDBT, hacerlo más en un formato grupal, tal vez metiendo algún módulo, ¿no? Individualizar en las pacientes, ¿no? Qué necesidades, hay algunas que tendrán más necesidades de unas cosas, otras de otras, ¿no? También, ¿no? La incorporación de otras técnicas de mindfulness, ¿no? Que estamos haciendo, ¿no? En nuestras zonas de alimentación, las que van fuera de la DBT, ¿no? Y luego incluso, ¿no? Os diría que el pensar si otras estrategias que estamos utilizando en el tratamiento de los pacientes con trastornos de personalidad, ¿no? Son útiles para estas pacientes, ¿no? Por ejemplo, las pacientes con una organización narcisista, ¿no? Que está en un hospital de día, ¿no? Se benefician muy mal de la DBT, que lo sepáis, ¿no? Entonces, estamos pensando cómo manejarlas, ¿no? Alguna experiencia incipiente hemos tenido de trabajar con TFP con alguna de estas pacientes, ¿no? Una TFP un poco curiosa, ¿vale? Y estamos un poco en eso, ¿no? Y luego estamos intentando también el investigar con este tema, el hacer investigación. Y bueno, muchas gracias.